feliz a vida de todos, lembrando de tudo que eu não tenho, adivinhando quem eu sou. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al directo que vamos a hacer hoy sobre la gestión de la ansiedad. En otros directos lo hice con algunos invitados para hablar sobre las relaciones de pareja, hablamos también sobre la gestión en los autónomos, hemos hablado también un poco de los signos de alerta en la infancia. Pero bueno, este lo voy a hacer yo hoy en solitario a petición de varias personas que han pedido que hablemos un poco sobre el tema de la ansiedad, que es un tema muy en boca, ¿no? Actualmente. Estamos hablando de la pandemia que está aconteciendo actualmente, pero esta pandemia, la pandemia de la ansiedad, ya venía de atrás. Ya teníamos anteriormente muchas situaciones también de ansiedad, de malestar en personas, y es algo que se está generalizando a muchísimas personas. Es, ¿no?, una de las nuevas enfermedades de nuestro siglo y una de las más medicalizadas. Bueno, hoy voy a hablar un poco de qué es la ansiedad y un poco la gestión que hacemos desde la perspectiva psicológica que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, para temas más profundos y para concretar un poco más, podéis visitar mi página web, agaciapsicología.com, ¿de acuerdo? O contactar conmigo a través del correo electrónico o de mi contacto personal, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero para hablar de ansiedad creo que es saber qué es la ansiedad. El problema de la ansiedad es que es muy conocida, pero al mismo tiempo muy desconocida. Todos conocemos la ansiedad como una emoción, una sensación de malestar que se experimenta, pero a la hora de la verdad y a la hora de sentir la experiencia real de la ansiedad, no la interpretamos como ansiedad, ¿de acuerdo? La primera vez que una persona sufre ansiedad, la sufre como algo raro o como algo malo que está aconteciendo, ¿vale? Algo así como no me está pasando nada, yo estoy bien, ¿qué me ocurre, no? Me estoy muriendo, me está dando un infarto, porque aunque se hable mucho de la ansiedad, a la hora de percibirla realmente y de sentirla, su sintomatología es desconocida o se asemeja a otros tipos de sintomatologías, como hemos dicho, el tema por ejemplo de las enfermedades cardíacas, ¿no? Porque los signos que van a denotarnos en una primera instancia la ansiedad van a ser taquicardia, presión en el pecho, falta de aire, respiración un poco acelerada, incluso hay personas que describen dolor en el brazo, hay otros síntomas, ¿no?, como temblores, malestar, un nudo en el estómago, sensación de mareo, de que nos vamos a caer. Entonces, toda esa sintomatología en una situación de no me está pasando nada porque no acabo de tener un accidente ni una caída, la vamos a experimentar como algo malo o algo terrible que me está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso para hablar de ansiedad es reconocerla, reconocer esa sintomatología como propia de la ansiedad. Esto no quiere decir que no debamos acudir al servicio de urgencia, todo lo contrario, ¿no? Cuando nunca hemos tenido una experiencia así, lo más recomendable es ir al servicio de urgencia y que destaquen otras posibles patologías, otras situaciones. Es ahí donde a lo mejor nos detectan por primera vez la ansiedad. Bueno, pues la ansiedad es una emoción relacionada con el miedo y que tiene una reactividad física, ¿no? Cuando hablamos de miedo, el miedo es una emoción que sentimos en el momento presente. Todas las personas, incluso los animales, sienten miedo, ¿de acuerdo? El miedo es un peligro y algo instintivo que nos ayuda a evitar situaciones que nos pueden causar daño. Y es una de las emociones más primitivas y antiguas que tenemos. ¿Por qué? Porque me evita, como estábamos diciendo, sufrir un mal mayor. Sin embargo, la ansiedad es una emoción que viene relacionada con la capacidad intelectual superior. ¿Por qué? Porque conlleva un miedo en el futuro, un miedo que no está presente pero que va a llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando en el tema de los problemas económicos que puede haber ahora. La gente que está ahora mismo viviendo la pandemia, ¿no?, y se ve en casa, no ha podido estar saliendo, no han podido abrir su negocio, no tienen un miedo a lo mejor real porque no hay nada que directamente lo esté atacando, pero sí hay una preocupación por ¿y cómo va a ser el futuro? Y la respuesta va a ser una respuesta negativa sobre algo malo. Entonces, eso es lo que se va a relacionar con la ansiedad. Es una emoción
que conlleva una cognición sobre algo malo en el futuro, aunque realmente en el presente no estemos siendo atacados. Bueno, pues entonces esos son los signos que nos van a hablar de la ansiedad, ¿de acuerdo? Esos son los signos que nos van a ayudar a reconocerla. Y obviamente cuando llegamos por primera vez al ambulatorio, al hospital, nos van a decir ante un cuadro lo que estamos experimentando es ansiedad. Siempre es muy importante que no achaquemos problemas psicológicos a lo que puede ser problemas médicos. Entonces, primero descartamos todas las posibles causas médicas antes de poder problemas psicológicos, ¿de acuerdo? Muy importante esto. Bueno, pues hemos hablado un poco de esas manifestaciones, ¿no? No todo el mundo experimenta los mismos síntomas en la ansiedad, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que esos síntomas están muy relacionados con una preocupación en el futuro. En muchas ocasiones las personas dicen, es que no, yo no estoy preocupado, yo estoy bien, no me encuentro mal, ¿por qué me está pasando esto? No tengo ninguna preocupación. A veces la ansiedad es una emoción que nos está diciendo, alerta, algo está ocurriendo, hay algo que no quieres ver y que está ahí, ¿de acuerdo? O has empezado a desarrollar una serie de conductas, o has empezado a cambiar algo en tu vida, o nos está avisando, ¿de acuerdo? Igual que el miedo que nos avisa de un peligro presente, la ansiedad también nos está avisando de algo. Lo que pasa es que como la concebimos como algo tan desagradable, la rechazamos, la evitamos, no la queremos ver, ¿de acuerdo? Al final hace que la ansiedad en sí misma se vuelva algo malo, algo a tratar, cuando a lo mejor es la punta del iceberg, ¿no? Es algo que está ahí, pero que subyace algo más importante todavía, que a lo mejor es objeto de intervención. Bueno, pues como decíamos, tenemos esos signos de alerta. No sé si queréis, gente que hayáis experimentado ansiedad, podéis ir comentando, ¿de acuerdo? Vuestra experiencia, vuestra vivencia a través del chat y podemos ir viendo también qué otros síntomas han podido verse. Bueno, esta situación con el tema de va a generar probablemente un aumento de los casos de ansiedad. Porque hasta las personas que han tenido previamente ansiedad, la directriz que siempre se sigue en intervención es exponernos a aquello que tememos, ¿no? El miedo, para superarlo, al final es una exposición hacia lo que temo. Yo tengo miedo a los perros, no voy a tener que evitar los perros, sino intentar poco a poco. Con la ansiedad va a ocurrir algo similar. Hay algo que yo estoy evitando, algo que me desagrada y que yo tengo también que aproximarme y no intentar evitar o rechazar. Con el confinamiento ha ocurrido que muchas personas que a lo mejor experimentaban ansiedad han dejado de exponerse, han dejado de vivir esas situaciones que aunque parecían malas, le estaban generando ansiedad, al mismo tiempo le estaban ayudando a exponerse a esa situación temida. Entonces nos metemos en casa y estamos bien, estamos a salvo, estamos resguardados de todas las cosas malas que nos pueden ir ocurriendo. Pero al mismo tiempo, ese estar en casa, resguardado, es una trampa. Es una trampa porque hace que no me esté exponiendo a lo que me da miedo. Y va a llegar un día que tenga que hacerlo, tenga que salir. Entonces probablemente cuando hagamos esa salida, las situaciones de ansiedad y todo aquello que me genera mi ansiedad se va a disparar, va a aumentar. Vamos a ver que nuestra ansiedad es como más descontrolada. Ha habido personas también que a lo mejor no experimentaban ansiedad anteriormente al confinamiento, pero han tenido una serie de vivencias que les hacían o les obligaban a exponerse a esa ansiedad y ahora la hemos suprimido de nuevo. Por lo tanto, cuando quiero retomar, me va a costar un poco de trabajo. Y pongo un ejemplo claro, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que a mí me genera mucha ansiedad ir al trabajo porque tengo un jefe que me grita, me da voces, me agrada, ¿no? La situación de ir todos los días al trabajo es algo muy desagradable, me genera malestar, pero al final voy exponiéndome progresivamente a ese malestar constantemente y al final voy creando una cierta tolerancia, a saber llevar, a saber estar con él. Ahora he estado 2 meses sin ir a mi trabajo, estoy en casa, estoy bien, me siento mucho mejor porque no tengo que estar con ese jefe que no quiero estar, pero voy a tener que ir. Y entonces la mera idea de ir, ya ni siquiera el hecho de estar en el trabajo, me va a empezar a generar un malestar interior, ¿no? Un movimiento de emociones, de agobio, me puede repercutir en mis sueños, me va a empezar a repercutir
en muchos aspectos de mi vida y va a ir haciendo que yo cada vez me vaya sintiendo mal y me sienta mal. Y el momento que me va a generar esa exposición, ¿no? El tener que ir al trabajo va a hacer explotar, ¿no? Esa emoción, va a hacer explotar mi ansiedad. Entonces es muy importante que aquellas situaciones que hemos ido dejando de lado y que nos hemos ido autoprotegiendo nosotros mismos, progresivamente y de una forma forzada, vayamos de nuevo recuperando. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerlo todo de golpe, va a mi ansiedad. Entonces tenemos que hacer pequeñas aproximaciones para ir gestionando y controlando esa situación, ¿de acuerdo? He puesto esta situación del trabajo, pero puede haber infinidad de ellas, ¿no? El subir en transportes públicos, el tener que ir a un supermercado, el tener que volver a quedar con amigos, situaciones que antes eran habituales y las podía sobrellevar, a lo mejor ahora me generan mucho malestar. Aparte, esto hay que sumarle a todo ese cúmulo, ¿no? de nuevas ideas que hemos ido introduciendo en nuestro contexto mental, que son la limpieza, el cuidado, la higiene, ¿no? Y que pueden generar al mismo tiempo que todo esto un poco aturullamiento. Es decir, esto ya me da ansiedad, además estoy en el metro, estoy en el autobús, veo que no hay limpieza, uy, esto se están acercando las personas demasiado a mí. Entonces empiezas a crear una serie de emociones y una serie de pensamientos que al final explotan de golpe, ¿no? Y me pueden generar esa crisis de ansiedad. Esa primera crisis que hemos dicho que es la que nos puede llevar a urgencia o al ambulatorio, ¿de acuerdo? A partir de esa primera crisis de ansiedad que tenemos, lo que nos queda es un recuerdo, un mal recuerdo. Y como tengo un mal recuerdo de la ansiedad, voy a tratar de evitar que vuelva a ocurrir. ¿Cómo? Cerrando de nuevo mis puertas, intentando cada vez estar más protegido, intentando no exponerme a aquellas cosas que me hacen daño y sin darnos cuenta de estas cosas a nuestro alrededor, sin hacer, sin exponernos, que dejo también muchas cosas valiosas en mi mundo. Dejo cosas que para mí eran importantes, por si me da ansiedad, ¿no? Me pongo otro ejemplo. Quiero ir a casa de unos amigos, pero lo mismo, me tengo que trasladar. La idea de que en el metro no haya suficiente limpieza o en el autobús. Y de repente, por evitar todas esas sensaciones, todos esos pensamientos que a mí me generan malestar, dejo de ir a casa de mi amigo. Al final tenemos un doble dolor. Tenemos un dolor de evitación, ¿no? Que es eso de que no llego a hacer, ¿no? En psicología se habla de dolor de presencia y de ausencia. El dolor de presencia es la situación desagradable que estoy experimentando, cosas que estoy dejando de hacer a causa de ese dolor. Entonces me empiezo a quedar aislado y a cerrar muchas puertas de mi vida y cosas importantes. Gestión de ansiedad. Yo y la corriente que yo sigo, y sé que muchos psicólogos la van siguiendo, se llama terapia de aceptación y compromiso, en nuestra corriente. Y el objetivo no está en la lucha contra la emoción, en la gestión de la emoción, en intentar modificar esa emoción, sino el objetivo de la terapia que yo hago es continuar con esa emoción, ¿de acuerdo? Eso significa que vamos a vivir con ansiedad y que vamos a experimentar mi ansiedad. Porque la lucha, el ir contra esa ansiedad, al final no es más que ir contra mí mismo, contra todas esas cosas que a mí no me gustan, contra todos esos pensamientos. Intentar ver que hay algo malo en ellos, lo que me puede generar más malestar conmigo mismo, porque tengo que hacer un sobreesfuerzo para luchar con mis propios pensamientos. Entonces aquí hay una clave muy importante, que es la de los pensamientos, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo ansiedad, y como digo, la primera crisis de ansiedad probablemente no está medida por un problema en sí mismo, ya he tenido esa primera crisis e intento no volver a que no se vuelvan a repetir las crisis, empiezo a tener una serie de pensamientos de evitación de mejor no lo hago, si hago eso me voy a sentir mal, ¿para qué lo voy a hacer si eso me puede dar ansiedad? ¿Para qué voy a salir a la calle? Empiezan a crearse una serie de pensamientos. Cuando entendemos estos pensamientos como verdades literales, mi ansiedad se va a prorrogar y se va a mantener en el tiempo. Que los pensamientos son pensamientos.
Pueden venir de verdades, pueden venir de mentiras, pueden venir de donde quieran, pero eso lo único que sé con certeza es que es un pensamiento. Que yo esté mirando ahora aquí y esté diciendo, hay un libro rojo, es un pensamiento. No, vosotros no sabéis si hay un libro rojo o no lo hay. Es indiferente. Lo que sí sabéis es que lo que yo acabo de verbalizar viene de mi mente y es un pensamiento. Puede representar una realidad o no. Simplemente un pensamiento que estoy teniendo y estoy verbalizando, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando yo tomo como verdades literales y me los creo a pie juntillas, ¿no? Hay un libro rojo, seguro. Seguro que hay un libro rojo. Es que si hay un libro rojo, no puede haber un libro azul porque es que es un libro rojo, ¿no? Cosa que no sea un libro rojo, ¿no? Y con este ejemplo que quiero hacer es que al final introducimos y asimilamos todos esos pensamientos como verdades, todo lo que nos va diciendo nuestra cabeza, realidad, y empiezo a dialogar con ella. Y en ese diálogo mental es cuando cada vez aparece más mi emoción. El objetivo de la terapia que yo hago es que nos demos cuenta de que tenemos pensamientos y de que en otro lado estamos nosotros. Es lo que llamamos difusión cognitiva. Cuando yo pienso en verdades, me fusiono, ¿vale? Yo y mis pensamientos estamos unidos, somos inseparables. Todo lo que pasa por mi mente es una pura realidad. Si yo pienso que ir a casa de mi amigo en el metro me va a causar ansiedad, me va a causar ansiedad y no hay otra alternativa. Pero a lo mejor si yo me planteo que ir a casa de mi amigo es un pensamiento y que si yo voy en el metro puedo sentir ansiedad y eso es un pensamiento, a lo mejor no tiene tanta fuerza, ¿vale? Si yo soy capaz de ver las cosas como ir a casa de mis amigos puede causarme ansiedad y eso es un pensamiento, tiene menos fuerza que creérmelo literalmente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto, que he sacado un libro muy interesante, técnico. Hay que tener un poco de conocimiento sobre el tema, ¿vale? Pero aquí lo dejo porque especialmente el título es muy interesante, que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida. Todas las personas, ¿no?, que tienen terapia conmigo conocen este libro porque es verdad que es un poco pesada y reiterativa con él. Pero me parece un libro con mucho ejercicio y muy interesante. Entonces, fijaros que y entra en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en todo lo que va a ocurrir, todo lo malo que me va a pasar, todo lo que está pasando en mi cabeza y por todo lo que ocurre en mi mundo mental me dejo de llevar en mi vida real, ¿vale? Entonces vamos a buscar, aquí que tengo marcado un ejercicio, que es un poco la idea de escribir frente a evaluar. Cuando tengo ansiedad, concibo las situaciones como ansiosas. El meterme en un metro, en un autobús, entonces pienso que va a desencadenar ansiedad sí o sí. El que llegue mi jefe o ver una llamada de él, ya me pone nervioso y prefiero no coger el teléfono. Entonces eso va a generar que mi ansiedad esté ahí presente y va a prorrogarse más en el tiempo. ¿Por qué? Porque al no saber qué me va a decir mi jefe, mi cabeza empieza a cavilar. ¿Y si me va a decir algo malo? ¿Y si me va a llamar la atención? ¿Y si me va a regañar? Es que este hombre siempre me está... Y tenemos pensamientos de angustia, de ansiedad, de malestar. Y no enfrento al final la llamada, que era lo que tenía que hacer. Y a lo mejor cuando descuelgo el teléfono me dice, Antonio, perdona, me he equivocado, no era quien te quería llamar. O te llamaba para decirte no sé qué. Y eso que estoy pensando no tiene nada que ver con lo que mi mente estaba generando. Bueno, pues algo así ocurre, ¿no? La forma en que describimos y evaluamos nuestros pensamientos. Entonces aquí tenemos un ejercicio que se llama Explora la diferencia entre descripción y evaluación. El vídeo lo voy a colgar luego en mi canal de YouTube, ¿vale? Por si luego no tenéis papel para hacer este ejercicio y queréis hacerlo, ¿no?, expresamente, pues podéis luego verlo en diferido y hacer este ejercicio. Entonces nos plantea aquí, dice, vamos a anotar atributos de un árbol, ¿vale? Vamos a ver los atributos primarios los atributos primarios de un árbol, ¿no? Pues los atributos primarios de un árbol sería la descripción que haríamos del árbol. Pues tiene hojas, las hojas son de color verde,
el árbol tiene ramas, las ramas son marrones, las hojas son con forma de cono, las hojas son con forma de estrella, las hojas tienen fruto. Eso serían los atributos primarios. Ahora, los atributos secundarios son la forma. Es bonito, es feo, es un árbol sucio, es un árbol viejo, es un árbol joven, es un árbol hermoso, es un árbol siniestro. Estoy pensando, ¿no? Que si podéis ver un árbol y hacer una descripción, ¿cómo lo veríais? Vamos a hacerlo de la misma forma, por ejemplo, con una película, ¿vale? Que hayáis visto hace poco también, podéis hacer el ejercicio. Con los atributos, dónde ha sido grabada, qué actores participan, quién es el director de la película, ¿de acuerdo? Y los atributos secundarios de me ha gustado, no me ha gustado, me parece una película realista, me parece una película muy simple, me parece una película... ¿Cómo valoramos eso? ¿Vale? Bueno, y cuando terminamos de hacer eso, lo hacemos un poco ahora con la idea de la ansiedad, ¿vale? ¿Cómo describimos la ansiedad? Los atributos primarios de la ansiedad. Los atributos primarios de la ansiedad serían: se me acelera el corazón. Es más, ¿no? Cuando estas situaciones ocurren, se pueden cuantificar. Cuando el pulso lo tiene a tanto, tal. Esos son los atributos primarios. ¿Qué más podemos decir de la ansiedad? No sé si se os va ocurriendo alguna cosa, ¿de acuerdo? También me podéis referir aquí en el chat. Como mi ansiedad, ¿de acuerdo? Y ahora los atributos secundarios. No me gusta. Me resulta desagradable. Yo aquí estoy poniendo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero esto es para un ejercicio personal que hagáis vosotros, para que veáis un poco cómo nos relacionamos con nuestro concepto de ansiedad o con esa emoción, ¿de acuerdo? Fusionamos con los atributos secundarios de la ansiedad, de malestar, de ansiedad, de no me gusta, ¿de acuerdo? Y dejamos un poco de lado los atributos primarios, que son lo que estoy experimentando, ¿vale? Lo que podemos ver todo de la ansiedad y no la idea que yo me he unido y me he fusionado, que serían los atributos secundarios de la ansiedad. Fijaros que cuando experimentamos ansiedad probablemente no estamos describiendo la ansiedad, sino la estamos evaluando. Yo la evalúo, hago una concepción de cómo me hace sentir y como me hace sentir yo actúo. Si a mí me resulta algo desagradable, yo la rechazo. Si a mí me resulta algo agradable, yo lo acojo. Pero no ponemos énfasis en esos atributos primarios. No me paro a ver cómo me está afectando la ansiedad, sino cómo la estoy sintiendo yo, ¿vale? Entonces eso me lleva a fusionarme con esos pensamientos, como decíamos al principio, ¿de acuerdo? La idea de separarnos un poco también está en la forma con que yo hablo con ella y me relaciono con la ansiedad, cómo la concibo, ¿de acuerdo? Si estoy muy fusionada a la idea o estoy más defusionado. Bueno, estoy hacer respecto al tema de la unión y la fusión de los pensamientos, ¿de acuerdo? Y es uno de los trabajos que hacemos en clínica, la forma de cómo me relaciono y buscar tomar distancia de esos pensamientos para que no me dejen llevar. Porque al final lo que ocurre es que cuando yo estoy muy pegado a mis pensamientos y los valoro más que los describo, al final mis pensamientos tienen la fuerza que yo le estoy dando y toman la dirección del camino que yo tengo que llevar o quiero llevar. Entonces, si para mí era importante ir a comer a casa de mi amigo, yo he valorado esta experiencia como algo negativo, yo no voy a ir a casa de mi amigo. Y al final me aparto de mi valor. Recordad que os he dicho que la terapia que yo hago es compromiso. Pues la palabra aceptación está relacionada con la emoción y la palabra compromiso está relacionada con los valores. Cuando yo experimento la ansiedad y me dejo llevar por esa ansiedad, no la estoy... simplemente estoy vivenciándola y haciendo lo que esa emoción me hace hacer. Y en este caso alejarme de mis valores, que es pasar tiempo con mi amigo.
Por eso es muy importante que os deis cuenta de cómo relacionáis con vosotros mismos en la base de descripción y evaluación, ¿de acuerdo? Para ir tomando una... Bueno, vamos a ver también otro ejercicio. Esta sesión la quería hacer así como un poco práctica, con muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco qué cosas podéis hacer. Porque al final la ansiedad o la gestión de nuestra ansiedad no es una cosa que tengamos una fórmula resoluble. Fijar lo que yo estoy hablando, un proceso de aceptación. Un proceso de aceptación no es algo que yo hago ahora y he terminado, ¿no? Y no hay jueguecitos ni hay soluciones fáciles a la ansiedad. La idea de aceptar la ansiedad es un proceso personal muy importante que conlleva un tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero que tengáis algunos recursos y algunos pequeños ejercicios que por lo menos la relación que estéis teniendo con vuestra propia ansiedad, ¿vale? Entonces, ahora quiero que veáis otra, ¿no? Respecto a de dejarnos conducir por la ansiedad. Y tenemos aquí en este librito, donde tengo aquí. No sé si tenéis papel y lápiz, pero sería muy interesante todos los que tengáis por ahí algún papel y un lápiz para... Pues lo mismo. Cuando lo cuelguen diferido, pues lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de dolor. La ansiedad, la experiencia de ansiedad me genera dolor. La situación habitual cuando yo experimento dolor es evitarlo, ¿no? Como hemos dicho. Sin embargo, aunque yo tenga un proceso de evitación de ese dolor no se va a ir, porque va a estar presente, porque voy a dejar de hacer cosas importantes, porque me va a apartar de mis valores. Entonces el dolor va a aumentar. Siempre nos ponemos en la situación y cuando muchas personas vienen a clínica me dicen, ya estuviera como estaba antes. Entonces yo todo mi esfuerzo hago en luchar contra mi ansiedad o estar bien para no estar como estoy ahora, sino como estaba antes, que es lo que yo quiero. Entonces toda esa lucha interna conlleva una lucha contra mi dolor, mi propia experiencia, que al final hace que esté mal. Y no llego nunca a estar bien. Y entonces planteo yo una cosa, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora. El dolor ha desaparecido. ¿Y ahora qué? Vamos a responder, quiero que rellenéis una frase, a ver qué nos planteamos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría... ¿Qué respondéis a ese yo podría? Planteároslo a vosotros mismos. ¿Qué podríais si no tuvierais ansiedad? Vamos a otro, ¿no? Si no tuviera ansiedad, yo podría... ¿Qué podríamos hacer si no tuviera ansiedad? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, si no me sintiera tan ansioso, viajaría, participaría de manera más plena en mi vida. Esto tiene mucho que ver, ¿no? De cómo nos relacionamos con la ansiedad y lo que nos marca esa ansiedad. Entonces, cambiar la ansiedad es muy complicado. No es cuestión de luchar. A veces es cuestión de relacionarme con ella de una forma diferente y de aceptarla dentro de mi vida. Si yo espero, como estamos viendo en esas afirmaciones, a que el dolor desaparezca, a que la ansiedad desaparezca para poder embarcarme en mis valores importantes, nunca voy a hacer las cosas importantes para mí, porque ese dolor, esa ansiedad va a continuar. Pero claro, me dirá, Iraida, ¿cómo voy a ir yo en el metro sufriendo una crisis de ansiedad? Bueno, a lo mejor en un estado grave en el metro a sufrir, pero tengo que acercarme a la parada del metro y experimentando durante un tiempo esa ansiedad. Y ya más adelante, de forma sucesiva, me iré montando en el metro. Y si aún así estoy con una crisis de ansiedad en el metro, tengo que buscar recursos para tenerla ahí, para que la ansiedad me acompañe. Recuerdo, ¿no?, algunos casos de personas que siempre me comentan en consulta y me dicen, es que si hago esto, pues me va a ocurrir, ¿no? Siempre te exponen lo desagradable de lo que les va a ocurrir. Y luego un día llegan y te cuentan, hice eso que hablamos, me monté en el metro o fui a algún sitio y te sorprende y se sorprende de que no ocurrió como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad no funciona de la forma que nosotros pensamos. Pensamos que si hago esto, automáticamente va a ocurrir la ansiedad. Y a veces no es así. Es más nuestro propio pensamiento sobre algo malo que va a ocurrir que luego ocurra. Ojo, que puede ocurrir, que yo puedo ir en el metro y sufrir una crisis de ansiedad.
pero en ese momento tendré que buscar recursos para gestionarla, para llevarla. Parada, tendré que hacer respiraciones, tendré que llevar agua. Las personas que estén bajo tratamiento farmacológico tendrán que tomar la medicación en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que buscar el recurso. Al final, lo que va a contar en mi vida no son todas aquellas veces que no hice, sino todo aquello que hice, que va a ser lo que realmente es importante. Por eso tenemos aquí un concepto, que es el concepto de la aceptación, ¿vale? Y JVSM22 se corta un poco y se me puso en pausa. Sí, creo que estoy teniendo especialmente en Facebook, está viendo algunos cortes, ¿vale? Perdonad que no sé por qué hoy la conexión va tan mala. Bueno, continúo de todas formas, porque como se está grabando, yo espero que luego a la hora de subirlo en diferido a YouTube vaya mejor, ¿de acuerdo? Bueno, respecto al plano de aceptación. La aceptación es darle cabida a esa emoción que para mí es algo desagradable, aunque eso me conlleve experimentar la ansiedad y sentirme mal, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entra un poco en controversia con diferentes orientaciones psicológicas, porque hay algunas que no instan, ¿no?, a gestionar esa ansiedad, a quitar la ansiedad. Por eso el título de esto era un poco de gestión de ansiedad, pero no gestión en el hecho de cómo quitar mi ansiedad, sino cómo llevarla conmigo, cómo gestionarla como compañera, ¿vale? Igual que, por ejemplo, y a todo el mundo le resulta coherente, por ejemplo, alguien tiene que gestionar su felicidad para quitársela, alguien tiene que gestionar no sé, su tristeza, alguien cuando está triste, ha fallecido alguien, puede coger y quitarse esa emoción. Alguien puede, cuando le dan un empujón en la calle, quitarse la emoción de enfado. ¿Por qué creemos que la ansiedad sí puede quitárnosla? No sé si entendéis un poco, ¿no?, el concepto al que me refiero. Obviamente no es algo deseable, igual que pasa con la ira, los celos, la vergüenza. La cuestión es llevar la emoción y que esa emoción vaya conmigo sin que me aparte de los valores y de mi camino importante. Sentir la emoción es algo normal, no es anormal. Ahora, lo que yo hago con esa emoción es lo que tengo que gestionar, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que cambiar. En el caso, como hablábamos, obviamente los celos no son agradables, pero si los celos me llevan a mirar el móvil de mi pareja, estoy teniendo una mala acción. Si yo soy capaz de llevar mis celos, de sentir celos, pero que vayan conmigo sin que emprendan una actitud hacia otra persona de forma negativa, estoy llevando conmigo mi propia emoción y la estoy aceptando, que ese es el objetivo. De algo que no me gusta, lo tengo aquí conmigo, ¿de acuerdo? Y lo estoy experimentando, lo estoy vivenciando y no me gusta y no me agrada y nunca me va a gustar ni me va a agradar, pero es que está en el momento que tiene que estar. Entonces, la aceptación es un concepto que nos lleva a un aquí y una ahora, ¿vale? A vivir lo que nos toca vivir y sentir lo que nos toca sentir en el momento presente. Aunque nos cueste mucho y es un trabajo que dura tiempo, ¿no?, el poder darle cabida a esa emoción, al final nos tenemos que desprender de todos esos prejuicios que hacen que queramos luchar con ella y sentirnos mejor. ¿Cómo? Fumando, me tomo una cerveza y se me olvida, me pido unos días libres. Al final, el vivenciarle y el poder estar acompañada de esa emoción va a hacer que a la larga vaya cambiando, ¿vale? Puede que esa situación me siga generando ansiedad, pero va a ir cambiando esa relación entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí tenemos la idea, que también vuelvo a consultar un poco el libro para hacer un poco de referencia, de aceptación como estar dispuesto. ¿Y qué significa estar dispuesto? Pues, a ver que lo pillo, que lo tengo aquí. Pues no. Estar dispuesto es según, ¿no?, como lo vemos con el libro, sostener el sufrimiento como sostendría una flor, abrazar el sufrimiento como abrazaríamos a un niño que llora, sentarnos con nuestro sufrimiento como nos sentaríamos junto a una persona enferma, mirar nuestro sufrimiento como miramos a un cuadro increíble, caminar con nuestro sufrimiento, honrar nuestro sufrimiento, inhalar el dolor como si tomáramos una profunda bocanada de aire, abandonar la guerra con el sufrimiento, tomar el sufrimiento como se bebe,
llevar el dolor como si lleváramos un dibujo en nuestra cartera. Y estar dispuesto no es a resignarnos al dolor, ignorar el sufrimiento, olvidarnos del sufrimiento, fundirnos con nuestro dolor, hacer que nos pida el sufrimiento, no hacer lo que nos pide el sufrimiento, creer a nuestro sufrimiento y no creer en nuestro sufrimiento. Bueno, pues esto es un poco la idea de la aceptación. La aceptación es estar dispuesto a sentir esta emoción aunque no me agrade, continuar con mis valores personales, con mi vida importante, aunque eso que esté experimentando no me agrade, ¿de acuerdo? Y aquí hay un ejercicio que podemos hacer que está relacionado con un dibujo. Entonces vuelvo a pediros que si tenéis papel y lápiz, pues podéis dibujar una cabeza, ¿vale? Dibujo una cabeza. Entonces no sé si tenéis por ahí, si no, pues lo mismo os digo en diferido y ya lo podéis ver. A ver si lo tengo por aquí controlado. Bueno, si no lo cuento. Que en esa cabeza escribamos todos los pensamientos que nos están viniendo, ¿vale? Todos esos pensamientos que me generan malestar. Por ejemplo, cuando voy al trabajo, ¿no? El jefe me va a gritar, cuando subo al metro, hay demasiadas personas, cuando hablo con un amigo, se va a burlar de mí, cuando tengo que entrar al supermercado y si no sé dar bien el cambio, todos esos pensamientos que me preocupan y los dibujo dentro de esa cabeza, ¿de acuerdo? Y los tomo como pensamientos. Y me siento delante de un espejo con esos pensamientos, ¿no? Porque al final representan lo que hay dentro de mi cabeza y me digo a mí misma o a mí mismo, cabeza que dice, y lo veo, ¿no? Y lo voy leyendo y me miro delante del espejo y me lo voy diciendo a mí mismo. La idea, de nuevo, es tomar distancia con mis pensamientos, es darnos cuenta de que eso está ahí. Y ahora me paro y veo cómo me hacen sentir. Y noto esa emoción, ¿no? Yo siempre la identifico un poco aquí, como en la parte del estómago. Esa emoción que es la ansiedad, que me genera ese malestar. Y veo lo que me produce mi cuerpo y me paro a analizarlo. Pues, cómo noto mis piernas, mis brazos, mi cuerpo, parte a parte de mi cuerpo. ¿Cómo me hace sentir esa emoción? Identifico mis síntomas, ¿no? Y no hago nada con ello. Lo dejo estar ahí, ¿de acuerdo? Lo dejo simplemente estar y lo experimento. Y voy haciendo esas emociones en mí, esas sensaciones, esos síntomas, y no hago nada con ellos, simplemente los dejo estar ahí. Y poco a poco voy aceptando que puedo sentirme así sin que tenga que hacer nada por cambiarlo. Y me doy cuenta de que esos pensamientos que he dibujado en esa cabeza y me he dicho a mí mismo delante del espejo pueden estar ahí sin que tenga nada que hacer con ellos. Simplemente reconocerlos como pensamientos. Y todo esto conlleva un proceso de ir aceptando de una manera benévola, de una manera bondadosa, que yo soy una persona, que tiene pensamientos, que soy una persona que tiene emociones, que soy una persona como soy y que todo esto puede estar dentro de mí sin que yo tenga que hacer nada por luchar contra ello y que puedo aceptar y tener esa emoción dentro de mí aunque no me guste y que puedo hacer cosas valiosas en mi vida sin tener que esperar a que desaparezca. Yo vaya haciendo las cosas valiosas en mi vida, será cuando la emoción cambie. Y a lo mejor ni me di cuenta de que algo ha cambiado. ¿De acuerdo? Es muy importante que nos enfoquemos hacia nuestros valores. Eso es un trabajo que hacemos también en terapia y más adelante a lo mejor hago un directo respecto al tema de valores. Tengo que ver mis valores personales, tengo que enfocarme hacia esos valores personales e ir viviendo la vida que quiero vivir, aunque ello conlleve el ir sintiendo esa emoción. Porque al final lo que va a importar es la vida que he querido tener, la vida que he vivido y no todas esas barreras que yo me puse para poder vivir la vida, ¿de acuerdo? Un cuento breve de Jorge Bucay que se llama Obstáculos, ¿vale? Que es muy interesante que lo leáis porque habla un poco de eso, de todas las barreras que me pongo en mi camino hacia mis valores, que al final son todos los pensamientos y todas las emociones que van limitando, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho en este directo y si hay alguna cosa que queráis comentar podéis escribirla a lo largo del chat, ¿de acuerdo? Pero bueno, era un poco la idea que quería transmitir con el tema de la ansiedad. Para terminar, quería hablar
del jardín, ¿de acuerdo? De una metáfora que utilizamos en clínica, que es la metáfora del jardín, que tiene, bueno, bastante que ver también con la ansiedad. La ansiedad, como hemos dicho, conlleva una sintomatología física y una carga cognitiva, una carga de pensamientos, ¿no? Cuando yo hago una lucha tanto con mis síntomas físicos como con mis pensamientos, al final abandono los valores, que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Sobre esto. Bueno, pues ahora vamos a imaginarnos un jardín, ¿de acuerdo? En este jardín hay árboles, hay muchos árboles, muchas plantas, y cada uno de vosotros sois los jardineros del jardín. En el jardín, además de las plantas, hay mala hierba, ¿de acuerdo? No nos desagradan, no nos gustan, enfean el jardín, ¿no? Entonces yo me dedico a ir arrancando esas malas hierbas. Y tanto empeño pongo que en un momento el jardín se queda limpio. Sin embargo, el problema que tiene la mala hierba es que vuelven a surgir, vuelven a salir. Y entonces vuelvo a dedicar tiempo a cuidar a limpiar, perdón, esa mala hierba. Y otra vez parece que mi jardín vuelve a estar por momentos bien, pero las malas hierbas vuelven a salir. En este transcurso que yo he invertido tiempo en limpiar mi jardín de mala hierba, he abandonado algo más importante, que son todas esas cosas que para mí eran importantes y que son importantes en mi vida. Los amigos, la familia, el trabajo, cosas que representan realmente algo importante para mí. Estoy tan decidido a mejorar, a sentirme bien, a no sentir esta ansiedad, al final dejo todo lo que para mí es importante. No me quiero sentir mal, voy a luchar contra mi ansiedad y no me voy a montar en el autobús que me lleva a casa de mi amigo. Como me siento mal con mi ansiedad, mejor no voy a intentar coger ese trabajo porque voy a hacer el esfuerzo para estar bien. Y cuando esté bien, coger el trabajo. Pero ese camino a lo mejor ya lo hemos perdido. Entonces no podemos esperar a hacer las cosas, sino me tengo que enfocar a hacer las cosas y luego mis emociones irán cambiando. En el jardín, si yo me dedico a cuidar mis árboles, mi vida tendrá calidad, tendrá un sentido. Si yo me dedico únicamente a las plantas, van a ir empobreciendo, se van a ir secando, no voy a vivir la calidad que quiera, por el énfasis de querer mejorar como persona o mejorar mi estado de ánimo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que os enfoquéis hacia las cosas importantes, aunque la emoción os acompañe, aunque esta emoción sea muy desagradable. Pero tengo que hacer un proceso, ¿de acuerdo? Tengo que hacer un proceso de sentarme y permitirme coger lo que puede ser muy y permitirme sentirme mal y ver los pensamientos que estoy teniendo y aceptar que esos pensamientos pueden estar en mí y no hacer nada con ellos y continuar hacia mis valores y mis cosas valiosas, ¿de acuerdo? Sobre todo, tener que los pensamientos son pensamientos y no verdades literales, ¿de acuerdo? Y que a veces en un jardín incluso las malas hierbas pueden dar lugar a cosas agradables, pueden dar lugar al nacimiento de nuevas plantas. Entonces también tenemos que ver nuestra ansiedad como una oportunidad al cambio, como una señal de alarma de que algo está ocurriendo. Ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puedo cambiar. Bueno, no quiero ser muy extensa con este tema, por eso ya os he dicho que quería hacer un vídeo un poco breve. Cualquier tema que tengáis duda, podéis consultar mi página de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ¿de acuerdo? O escribirme un correo a info@agaciapsicología.com. Hemos hecho así un poco un general sobre el tema de la ansiedad. A lo mejor he sido un poco, no sé si he sido un poco precisa o extensa o me he metido en unos temas que a lo mejor eran demasiado profundos, ¿no? Pero bueno, no quería que fuera una sesión convencional, ¿de acuerdo? Quería que fuera un poco más práctica, quería que fuera un poco un tema más terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa sobre esto me podéis escribir y contactar conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, dejo el vídeo colgado en un ratito en YouTube para que podáis verlo en diferido y hacer los ejercicios de los que hemos estado hablando. Un saludo a todo el mundo. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle like y un me gusta y suscribiros a mi canal. Hasta pronto.
Eu não posso mais ficar assim.